Buenas tardes, licenciada Karen Wicatanda. Mi grupo va a presentar sobre lo que es el origen del español. Como integrantes tenemos a Kenny López, Jocelyn Paraguachi, Josué Puma, Franklin Castillo y mi persona. Como primer, como primer punto, mi compañera les va a empezar comentando qué es el español. Primeramente tenemos que saber qué es el lenguaje español. El lenguaje español es un lenguaje que se basa en el romance, debido a que este pertenece a un lenguaje de indoeuropeas, y este es catalogado en el cual este lenguaje se da en Latinoamérica y en España, y es catalogado como uno de los lenguajes más dichos como segundo nivel, y también se da en España, Latinoamérica y otras más regiones, y es confirmado de que también se da en 20 países más. También es utilizado por varias organizaciones internacionales debido a que tiene una buena gramática que se caracteriza por basarse en la sintaxis y en la morfología, la cual varía dependiendo de la región, y también se diría que este tiene su propio alfabeto, también su complejo verbal, también tiene su diversidad léxica, y es usado por más de 460 millones de personas de lenguaje nativo. A continuación, mi compañero. El español o castellano, perteneciente a la familia de las lenguas indoeuropeas. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una mezcla de varias lenguas de Europa. Esto se origina del latín vulgar, ¿ya? Hablado por primera vez en el Imperio Romano. Su evolución se consolidó a partir del siglo XIII con el Reino de Castilla, y ahí viene su nombre de lo que sería el castellano, ¿ya? Ahí es donde se promovió el uso del castellano en documentos oficiales, o sea que ahí es donde por primera vez se tradució los documentos, ya sea poemas, información, así información en general, ¿no? Listo. Estos documentos estaban bajo el reinado de Alonso X el Sabio. Este rey impuso la traducción de obras al castellano. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue el rey que impuso, o que fue así diciendo, evolucionando la traducción del castellano en obras, ¿no? Ya, esto contribuyó a su formalización, o sea, que se fue formando así, se fue formando, quedando de mejor forma y adaptándose a nuevas palabras. En 1492, la publicación de la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nébrega estableció un estándar para el idioma, codificando sus reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que él va haciendo nuevas reglas del castellano, así para mejorar su ortografía, gramática o vocabulario, y dar paso al español moderno que ahora conocemos, ¿no? A continuación, mi compañero. La unión de culturas. El español fue el resultado de diversas culturas, como lo fue el griego, el romano, el portugués, lenguas que fueron autóctonas de otro lugar, que se combinaron en una sola, que era el latín. De ahí se derivó el español, que fue un vocabulario con nuevas estructuras y nuevas expresiones, la cual tenía una lengua viva y dinámica, que fue adaptándose a lo largo del tiempo, por lo cual fue relevante y útil en el mundo actual, con millones de hablantes en el planeta. Posee una riqueza léxica y expresiva, debido a que ésta no solo creó distintas palabras y expresiones que no solo reflejaron matices y sentimientos de manera profunda en el idioma. La diversidad dialecta del español no solo fue un idioma importante en el país, ya que no solo enriqueció la lengua, cada país poseyó su propio sabor, particularidad, debido a que no hablamos igual que los diferentes lugares de nuestro continente americano, ya que en Hispanoamérica se divide en varias regiones que no solo se van diferenciando como tal, ya que un ecuatoriano puede hablar como un colombiano, venezolano, entre otras formas, ya que este creó un puente cultural, ¿no? El cual no solo dividió la comunicación, ya que para esto
había una puerta a la que acceder y poseía una riqueza enorme con la literatura, la música, el arte, el cine, la historia y las tradiciones, que fueron manifestaciones y diversidad creativa que el español nos permitió construir. Bueno, el español actualmente se habla en diferentes partes del planeta, ¿no? Por lo que no solo es un idioma que viene de Hispanoamérica ni de España, ya que en Latinoamérica, como hay personas que emigran a otros países, esto no solo se expandió hacia allá, poseyendo y también colaboraron en diferentes cambios a nivel global, formando un intercambio cultural. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunos puntos importantes, como es sobre la ñ. La ñ es una letra única en el español. Proviene de la combinación de N y Y en el latín medieval y se mantiene como una letra propia. Como también, pues vamos a hablar sobre el español que tiene varias formas verbales complejas. La conjugación verbal en el español es muy detallado, con 18 formas diferentes de conjugar el verbo. Y como último es sobre la palabra con doble significado en el español. Tiene muchas palabras con significados distintos según el contexto, como podría ser banco, en donde que sacas el dinero, o banco de los peces. O también podría ser ratón, que es un animal, o también o el ratón de una computadora. A continuación, voy a presentar un video donde vamos a entender un poco más del español y de dónde surgió. Y como siguiente, al terminar el video, daré un pequeño resumen y un dato importante. Tenemos que retroceder en el tiempo, a la España medieval. En esa época se hablaba un tipo de latín vulgar en la región de Castilla, en la península ibérica. Este latín vulgar se mezcló con las lenguas prerromanas que ya existían en la región y también recibió influencia de lenguas germánicas y árabes debido a la historia de la península. Esta mezcla lingüística sentó las bases para lo que hoy conocemos como español. Parte importante en la evolución del idioma español es el Cantar de Mio Cid, un poema épico escrito en el siglo XII. Este es uno de los primeros textos literarios en español antiguo y muestra cómo el idioma comenzó a tomar forma alejándose del latín y acercándose a lo que conocemos hoy en día. Con el tiempo, el español continuó su evolución. En el siglo XV, la figura de Antonio de Nebrija desempeñó un papel crucial en la publicación de gramática de la lengua castellana, importante en la estandarización del idioma. Esta gramática ayudó a establecer reglas y normas para el español, sentando las bases para su uso moderno. Bueno, al acabar el video también vimos, tengo algunos datos importantes que voy a presentar. Uno de los, como decir, de los 3 pioneros más importantes para que surge esto de lo español y todo esto, fue el sabio Alonso, le decían, fue el rey Castilla y León. Ellos, ¿cómo hicieron que surge esto? Gracias a tesis, establecimientos como la lectura, creación de obras literarias, de poemas. Poemas era lo que más se había visto cuando empezó a surgir eso. Y también uno de los datos importantes que justo cuando también apareció el español o fue evolucionando, como decir, no tengo la fecha exacta, pero se dice que después de unos 3 o 4 meses de lo sucedido de esto, del español, también apareció ya la Biblia en español, no completa, pero algunas partes empezaron a aparecer en español, y así también estos fueron uno de los datos importantes. Muchas gracias, licenciada Karen, por su atención, y esto ha sido todo.